Llegamos a ustedes por la señal de EFINET TV, Internet y televisión por fibra óptica. Ofrecemos Internet de alta calidad a partir de 200 megas de velocidad, más de 70 canales y nuestra aplicación de televisión por Internet con beneficio exclusivo para nuestros clientes, en la que disfrutarás de canales en vivo, fútbol, películas, series, novelas y mucho más. Estamos ubicados en Guayabamba, en la avenida Simón Bolívar, junto a la entrada del estadio del barrio La Concepción. Bistro Latino Gastrobar ya está en Guayabamba y llegó para quedarse. Ven, disfruta de nuestros exquisitos platos: mote con chicharrón, fritada, seco de chivo, borrego asado. El mejor borrego asado del sector. Además, contamos con milanesa. Disfruta de nuestras alitas en diferentes sabores. Los mejores cortes: picaña, lomo fino, T-bone steak, bife de chorizo, ribeye steak y mucho más. Todos con sus guarniciones, salsas y ensaladas de la casa. Visítanos en Guayabamba, tras el Cuerpo de Bomberos, calle El Aguacate, sector Huertos Familiares. Contáctanos al 09 69 76 94 55. Síguenos en nuestras redes sociales como Bistro-Latino 1. Todo lo que necesitas en un solo lugar. La Casa de la Economía. Compra al por mayor y menor. Lleva a casa lo que tu familia necesita, siempre con la mejor atención. Tenemos todo lo que buscas con la calidad y al precio justo que te mereces. Estamos ubicados en Guayabamba, Parque Central, diagonal a la iglesia, en la calle Quito y Chimborazo, detrás de la Escuela Pasteur. Aceptamos todas las formas de pago. Buenas tardes con todas, todos y todes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que abrimos una conversación sobre lo que sentimos, sobre lo que callamos y lo que a veces no sabemos cómo poner en palabras. Ya saben que todos los jueves a las 5 de la tarde nos conectamos a este programa que se llama Salud en Conexión, y el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante para nuestra salud mental y nuestras relaciones interpersonales, que es el conocimiento emocional. Para este encuentro y esta conversación y esta entrevista y este diálogo, el día de hoy nos acompaña una colega psicóloga que es Milena Mejía, y ella tiene la capacidad para traducir la psicología en herramientas prácticas para la vida diaria. También nosotras hablaremos sobre qué son las emociones, cómo influyen ellas en nuestra vida cotidiana. También desmitificaremos algunos mitos o creencias culturales y exploraremos qué significa realmente conocer nuestras emociones y expresarlas con autenticidad. Entonces, a mí también me gustaría poderles presentar y decirles quién es Milena, de dónde viene, qué ha estudiado, y para que también le conozcan un poquito antes de darle el paso. Entonces yo les quiero presentar quién es Milena Mejía. Pues Milena Mejía, ella es graduada de la Universidad de Cuenca, aquí en el Ecuador. Ahí ella estudió psicología clínica. También tiene un máster universitario en tratamientos y soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico por la Universidad de Salamanca, en España. También tiene una tecnología en naturopatía, mención, atención y cuidado del paciente por el Instituto Tecnológico de Naturopatía de aquí del Ecuador. Ella realiza acompañamiento psicológico a pacientes con enfermedades crónicas y cuidados paliativos, apoya a cuidadores y familiares, y también realiza acompañamiento en casos de duelo y pérdida. De igual manera, realiza atención en trastornos de estrés postraumático e intervención en crisis. Entonces, Milena tiene una gran experiencia en el ámbito clínico, entonces le quiero dar el paso a ella para que le saluden, le conozcan, y bienvenida, Milena. Hola, buenas tardes con todos, todas y todes. En realidad agradezco bastante la oportunidad de este espacio, y bueno, yo creo que con esa presentación desde la parte profesional te agradezco mucho. Sí, pues es una formación en la que he venido adquiriendo experiencia y conocimientos y saberes,
porque bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y el día a día con las personas en atención. Y pues nada, yo creo que eso ha nutrido bastante mi caminar, tanto profesional como personal, y espero poder aportar también un poquito en este espacio y pues ayudar un poquito más al conocimiento y a la salud mental de quienes estamos aquí. Te agradecemos nuevamente, Milena, por tu tiempo y también por querernos compartir, ¿no es cierto?, desde la experiencia clínica, cómo poder ir conociendo y viendo las emociones, ¿no? Entonces, ya para iniciar con a lo que vinimos, pues, te quiero preguntar a ti, ¿qué te motivó a estudiar psicología? Pues fue un camino, no es que yo salí del colegio y dije, voy a estudiar psicología. Creo que el autoconocimiento también es un camino largo. Y en este sentido, en primer lugar, me daba mucha curiosidad conocer por qué las personas se comportan de cierta manera cuando se está atravesando un diagnóstico de trastorno mental. Sí, eso me daba mucha curiosidad, por decir así. ¿Por qué se relaciona de esta manera? ¿Por qué la gente se puede aislar? O sea, me daba bastante curiosidad esto. Y también por qué las personas somos como somos. Sobre el caso de que tenía como unos amigos que eran gemelos idénticos y eran totalmente diferentes. Entonces digo, ¿qué determina ese comportamiento? ¿No? Entonces, bueno, ingresé a psicología y luego aquí fue algo curioso que ya para tercer ciclo me sentía perdida en la carrera. Yo decía, ay, ¿para qué me metí en esto? La típica, ¿no? Las dudas de qué voy a hacer a futuro. Pero creo que ya para pasar a cuarto ciclo hubo esta parte de vinculación con la comunidad y ahí descubrí mi área. Yo dije, aquí es. Entonces, la intervención comunitaria, el estar en estos espacios generando pues estas reflexiones con las personas, yo creo que eso me dio el norte como para dirigir en mi carrera y pues seguirla con pasión. Qué chévere esto que nos cuentas relacionado con el autoconocimiento, ¿no? Como tú dices, es un trabajo del día a día, o sea, es un proceso largo y no solo es de un momento, ¿no? Y como tú dices, también el hecho de, ¿será que esto es lo que realmente quiero hacer con mi vida profesional y etcétera? Y en la teoría, como que leer los libros sobre psicología, el comportamiento humano, etcétera, es diferente a la práctica. Y creo que ahí entra esto de que tú mencionas sobre las intervenciones comunitarias y que ya es aterrizar el conocimiento, ver realmente si lo que los libros dicen es como que se asemeja a las realidades o al contexto del Ecuador, por ejemplo, incluso conocer estas realidades que son muy diversas, en cualquier territorio es súper diversas, las realidades, los contextos, las luchas, etcétera. Entonces, el camino con la psicología, eso creo que es lo interesante, que no es nada estático, que siempre se está moviendo, que depende bastante de los contextos, de la cultura, etcétera. Entonces, se me hace interesante verlo desde ahí y también relacionarlo con el autoconocimiento y ver las herramientas, sí, que cada uno como persona tenemos y etcétera. Y ahora sí, para entrar en materia, para lo que las personas nos están escuchando desde sus casas, si están manejando, manejen con cuidado, pero sí préstenos atención, etcétera. Quiero preguntarte a ti, ¿cómo definirías a las emociones, Mile? Creo que esa es una pregunta bastante, ¿cómo se diría? Que nos genera bastante reflexión, porque las vivimos todos los días. Pero cuando uno se pregunta, ¿qué son las emociones? O sea, ¿cómo le definimos un concepto a esto? Lo vivimos, pero no le hemos dado como que este concepto real. Y bueno, pues frente a esto, lo que se podría decir ya con base a la experiencia que se viene dando en experimentar las emociones en el día a día, y pues también pues leyendo algunos autores, pues creo que son procesos internos que se van dando frente a situaciones, acontecimientos, personas o estímulos que pasan con nosotros. Y aquí también viene algo que no son solamente como una sola cosa, por decir así, las emociones, sino que también tienen componentes. Estos componentes, pues el cognitivo, que es el pensamiento,
Luego viene el fisiológico. Una emoción sí que nos genera respuesta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos con miedo, quizás nos sudan las manos, el corazón se nos acelere, la respiración, estamos más alerta, con los ojos un poquito más abiertos. Luego viene el componente conductual, cómo yo me comporto frente a esta situación. Y aquí viene algo que tú mencionaste también en el inicio, es que una emoción no viene sola, viene acompañada de un componente social y cultural. Entonces aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de una vaca. Por ejemplo, se nos aparece una vaquita dando la vuelta a la esquina, en pleno centro de Machala, por decir así. Entonces, digamos que el mismo ejemplo, ese ejemplo a mí me va a causar sorpresa, ¿no? ¿Qué hace una vaquita aquí? De pronto me genera miedo, sorpresa, o sea, una emoción diferente. Pero si vamos al mismo ejemplo, en la India, este significado de la vaca dando vuelta a la esquina es diferente para quien vive para allá, porque tiene un componente más espiritual, relacionado mucho con su cultura. Quizás no le cause sorpresa, sino es más con naturalidad. Y asimismo la respuesta fisiológica de pensamientos y conductas va a ser muy diferente. Entonces sí, las emociones tienen este componente también social y cultural que determina cómo nosotros respondemos o reaccionamos ante ellas. Eso, entonces son procesos a los cuales nos permiten adaptarnos a las situaciones que vivimos. Gracias por contarnos esto, de que las emociones, o la emoción o las emociones son estas formas en las que el cuerpo se prepara ante una situación específica. Así podemos decirlo de una manera un poco más chiquita, por así decirlo, o sin tantos tecnicismos y así. Porque a la final, algo que me parece importante que tú mencionaste es esto de que todos hemos vivido las emociones, las hemos sentido en el cuerpo, con esta parte física, etcétera. Sin embargo, es más complejo llegar a darle un nombre, ¿no? Creo que esa es la parte más difícil, poder identificarlas, poder saber que es tal vez, hay personas que, por ejemplo, dicen, no, es que yo estoy enojado, ¿no? Pero en la medida en la que uno va conversando con la persona, resulta que tal vez no era enojo, sino era tristeza, por ejemplo. Entonces, ponerle el nombre a lo que estamos sintiendo, creo que esa es realmente la complejidad alrededor de las emociones, o el hecho de que por el contexto social no se nos permite hablar sobre la tristeza, sobre la ira. Algo que principalmente hablamos es la alegría, ¿ya? Pero emociones que son, no quiero decir negativas, sino que son, no negativas, ¿cómo lo podríamos decir? Que no son agradables. Ajá, que no son agradables. Como, es que a nadie le gusta sentir miedo, por ejemplo, a nadie le gusta sentir tristeza, porque es vulnerable. Ajá. Entonces, creo que esa es la parte más compleja, y esto también me da paso a hacer esta sección que tenemos, que es de mitos y verdades, para poder ir desmitificando ciertas creencias culturales o ideas que se repiten en el día a día. Entonces, yo te voy a ir contando una frase o una idea, y tú me vas a decir si es un mito o una verdad, ¿ya? Entonces, la primera es, ¿hay emociones buenas y malas? ¿Tú qué crees, Mila? Pues yo creo que justamente como lo mencionabas y como se lo ha venido también experimentando, no existen las emociones buenas ni malas. Yo creo que eso es un mito desde la experiencia. Al contrario, todas son necesarias. Entonces, porque nos permiten expresar lo que nos gusta, cómo experimentamos una situación, cómo la vivimos. Y más bien, de esta forma quizás se la ha clasificado como negativas, positivas, buenas y malas por el contexto, ¿no? Es la típica, no te pongas triste. La tristeza es un poquito compleja de quien la vive y quien está acompañando. No se sabe cómo reaccionar a veces. Y creo que por eso se la ha etiquetado de mala o de no vivirla o evitarla, por decir así. Pero de ahí no. Es un mito esto en realidad, pues las emociones son eso, son parte de nosotros, y pues que se las puede categorizar como que sí, entre básicas y complejas, sí, porque es alegría, felicidad, enojo, ira, son básicas, pero ahí vienen otras más complejas que, como tú dices, nos cuesta ponerle nombre.
claro. Entonces puede ser más bien por ahí que se las puede categorizar. Ujú. Gracias también por mencionar esto, de que las emociones son eso, solo emociones y que tienen funciones cada una dependiendo de esta situación que pasa en el contexto. Nos ayuda incluso a adaptarnos. Y ahora también te quiero preguntar, si es un mito o es una verdad que expresar las emociones es un signo de debilidad. Bueno, no sé si las personas pueden interactuar, pero sí sería bueno que también nos dejen por allí qué piensan ellas, quienes están viendo, o quienes vean a posterior, pero también sí, es un mito, mejor dicho, es un mito que son un signo de debilidad. Yo creo, más bien, las emociones son un signo o es innato al ser humano, entonces eso no nos hace débiles, más bien nos hace recordar nuestra humanidad frente a todo lo que atravesamos en nuestra vida, en nuestro día a día. Y además creo que son necesarias porque dejar de sentirlas es como dejar de respirar, por decir una comparación en su importancia. No sé si nos podemos imaginar un día sin sentir emoción, con cara neutra, como Merlina, por decir así, ahora que está en el apogeo. Entonces, es como que, ¿cómo manifiesto un desagrado de algo o algo que me agrada, algo que me hace feliz? Entonces, más bien creo que es un signo de humanidad, de ser sensibles, de ser seres que sentimos y eso. Ujú. De hecho, sí, es esta parte humana y lo que nos permite conectar con las otras personas también, ¿no? Desde el qué pasa, quieres hablar, cómo te sientes, etcétera. Incluso nos permite tener ese encuentro con el otro, ¿no? Ahora, quiero que nos cuentes si es un mito o es una verdad que las emociones se controlan. Pues puede ser, mejor dicho, es un mito también. Las emociones no se pueden controlar. Lo puedo explicar como por un ejemplo. Digamos que estamos esperando algo tan ansiado. Lo que creo que lo que más nos despierta emocionalmente quizás es una cita con alguien, ya sea alguien que no hemos visto por mucho tiempo, una cita amistosa o de pareja. Y estamos esperando y yo voy a decir, bueno, no voy a controlarme, voy a controlar mis emociones, no voy a sentir mucha emoción, no voy a transmitir esto. Pero ¿qué tal aparece esa persona que genera como que ese estímulo agradable en nosotros? Y quieras que no, nos va quizás a brotar una sonrisa o a reaccionar con un abrazo o un hola, ¿cómo estás? Entonces, decir que puedo controlar las emociones en realidad es algo que no, es un mito. Lo que sí podríamos hacer es aprender a gestionarlas, pues reconocerlas, saber qué estoy sintiendo y a partir de ello, qué hago con esto que estoy sintiendo, hacia dónde lo direcciono y cómo. Que eso también, pues claro, es parte de un entrenamiento y de un autoconocimiento y que poco a poco pues nos va a permitir adaptarnos de una manera más adecuada y creo que también alimentar o nutrir estas relaciones sociales que tenemos. Entonces, sí, un mito. Ajá, y qué lindo también eso, que no podemos controlar algo como que fuéramos máquinas, ¿no? Nosotros somos seres vivos, no tenemos así como que un interruptor de, bueno, ya apáguenle al miedo, apáguenle a la tristeza, ¿no? Sí. Sería un mundo así robótico, mucha inteligencia artificial, mucha ficción, ¿no? Entonces, ajá, nosotros somos seres sociales, necesitamos del encuentro, de los vínculos, y la tristeza también nos ayuda a regularnos emocionalmente, o sea, también cumple una función en el día a día. Está relacionado también con las pérdidas, el hecho de haber perdido a alguien o algo, o alguna situación, o una capacidad física, etcétera. Entonces es también darle un lugar a lo que se está viviendo en el día a día. Y otro mito o verdad que te quiero preguntar es, ¿las mujeres son emocionales y los hombres no deben llorar? Bueno, aquí viene mucho el contexto cultural en el que se envuelve, cómo nos transmiten el sentir. Entonces,
nació mujercita, dicen, ay, es más sensible, qué bonito, son más emocionales, ya viene la etiqueta también, y luego nació varoncito, hay que enseñarle a ser fuerte, a que tenga carácter. Entonces, esta parte cultural, este contexto cultural, en cierta forma ya determina cómo debemos sentir, y pues con base a lo que habíamos dicho anteriormente, es un poquito complicado pues controlar. El hombre siente así, la mujer siente así las emociones. Y pues esto es un mito en realidad. Volviendo a lo anterior, el ser, las emociones, algo innato en el ser humano, entonces esto no se diferencia en cómo se expresa en el género. Más bien está, esto creo que como que influenciado o influye mucho lo que la cultura dice sobre ello. De hecho, lo que ha hecho pues hasta ahora este tipo de creencias o estigmas es limitar la expresión de las emociones en el género masculino, y con ello pues influye quizás negativamente en su salud mental. Como podemos ver también en algunas estadísticas, el mayor porcentaje de ideas suicidas o de ideaciones suicidas viene en los hombres, o sea, se da en los hombres. Claro que también la depresión se ve en un mayor porcentaje en mujeres, pero por este mismo contexto cultural tenemos esa libertad de expresarlo, buscar una amiga o alguien con quien compartirlo, pero en cambio la forma en que se gestiona la tristeza, el miedo, la angustia en los hombres quizás no está tan bien dirigida actualmente. Entonces, pues ahí vemos unas formas no adecuadas de hacerlo, con la bebida, o quizás se traduce eso en violencia cuando se reprime mucho, o sea, se contiene mucho estas emociones, no sentirlas. Entonces, esto es un mito. Hombres y mujeres tenemos como parte innata las emociones, y expresarlas pues también no está determinado por el género. Gracias también por aclararnos eso y también recordarnos cómo la estructura social o el contexto sociocultural limita, ¿no? En ciertos contextos, principalmente en los hombres, la expresión emocional o el sentir o el hecho de que, como tú decías, es que tienes que ser fuerte. Si te caes, no llores, no te dolió. Párate y solo te limpias y no pasa nada y sigues con tu vida. Y luego eso se repite, ¿no? En la adolescencia, en la adultez, en las relaciones con los amigos, en las relaciones con las parejas, etcétera. Y es porque no hay este acompañamiento tal vez o esta normalización del hecho de que está bien estar mal. O sea, en algún momento vamos a tener que estar tristes, vamos a tener que llorar, etcétera. O en el caso de las mujeres, como tú decías, se nos hace un poco más fácil, o no quiero decirlo fácil, sino que se nos permite más el hecho de pedir ayuda. Creo que eso es como que a lo que tú te referías un poco. Exacto. Es más común ver a una mujer en el hecho de decir, es que me siento mal, o sea, me siento triste, etcétera, ¿qué hago? ¿No es cierto? Pero en el caso de los hombres es más complejo, porque no hay esta apertura o no hay este acompañamiento. Entonces, gracias por ayudarnos a desmitificar eso. Y la gente dirá, pero ¿y por qué hay que desmitificar? ¿Por qué tenemos que ver esto de las creencias, esto de los dichos, esto que le decimos a los niños, a las niñas, a los niños, etcétera? Y es también para ir viendo cómo la cultura también influye, ¿no? En la manera en la que nos relacionamos con estas emociones, en la manera en la que queremos acercarnos más a la alegría, a la sorpresa, a la euforia, y nos queremos distanciar de lo que es desagradable. Por ejemplo, el miedo, la ira o incluso la tristeza, ¿no? Y también quiero ya preguntarte a ti, ¿cómo explicarías o cómo definirías qué es el conocimiento emocional, ya teniendo en cuenta un poquito que hemos hablado sobre las emociones? Creo que se podría definir como un resultado, como la palabra dice, conocer. Es un resultado de un proceso de reconocimiento. Por decir, yo me siento así la tristeza, yo expreso así mi enojo. Por un ejemplo muy personal, por decir así, para mí el llanto es una forma de expresión de todas las emociones. Estoy enojada, me salen las lágrimas. Estoy triste, me salen las lágrimas. Estoy muy alegre, también fluyen las lágrimas. Entonces, reconocer en primer lugar eso nos permite empoderarnos de, bueno, soy así, no está mal.
es parte de mi individualidad. Entonces, quizás en esa pregunta sí quisiera invitar a quienes nos están escuchando, viendo esto, reconocer cómo yo estoy explorando, cómo yo vivo estas emociones, cómo se presentan en mí, sin compararse. Cada persona, por su historia, por sus aprendizajes, saberes y tal, tiene una forma muy particular de expresarlas y de sentirlas. Y luego de esto, pues, de ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Depende de mis habilidades, mis aprendizajes, cómo yo gestiono esto, cómo hago que estas emociones salgan y baje esta carga dentro de mí. Entonces, quizás eso se podría explicar así como que es el conocimiento emocional, es este proceso, este paso a paso de reconocerse, de conocerse y de poder también resolverlo a través de estas gestiones. Y pues en esta forma esto nos empodera en la capacidad para poder reconocer nuestros propios sentimientos y a partir de ello pues generar esta empatía hacia el otro. Cuando vemos esto, quizás se está sintiendo de esta manera, démosle este espacio para que gestione, para que lo resuelva y de ahí lo conversamos. Entonces, creo que esto también nos permite luego extendernos hacia afuera y poder generar también este espacio bidireccional del conocimiento emocional con el otro. Uh-huh. Gracias por mencionarlo como un proceso, o sea que no está aislado, ¿no? No es como que, ok, ya sentí y ¿qué siento? No, sino más bien es desde, darle, primero yo siento que es importante darle lugar, ¿no? Como que decir, estoy sintiendo algo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que necesito? Como tú decías, esta parte de la individualidad, en el sentido de que la emoción para cada persona va a ser diferente, a nivel físico, a nivel de pensamiento, a nivel de interrelaciones también, ¿no? Y ver qué es lo que necesita cada persona y verlo como este resultado que tú mencionabas del reconocimiento. Entonces se me hace chévere como lo mencionas y es ponernos a nosotros como principal, ¿no? En ese papel de las emociones, porque ahí nosotros somos el protagonista. ¿Qué necesita el protagonista con esta situación específica que le pasó? Me invento. Se le cayeron $20, ¿no? Entonces, ahí la persona es el protagonista con sus emociones, con sus pensamientos, con su conducta y etcétera, ¿no? Y cómo de una situación que parece tan pequeña, pero a la final puede estar cargada de una emoción súper compleja y etcétera, porque no sabemos si esos $20 era para toda la semana, etcétera, ¿no? Entonces, es darle el espacio, ¿no? El sentir y como tú decías, también esta parte del reconocimiento y el autoconocimiento y saber qué es lo que necesito yo como persona. Entonces, se me hace súper chévere esa parte. Y también te quería preguntar, ¿qué papel juega la infancia y la crianza en el desarrollo del conocimiento emocional? Importantísimo, es un papel fundamental, sobre todo en la infancia y en la crianza, dar este espacio seguro a quienes están aprendiendo a vivir estas experiencias, ¿no? Todos nacemos con un papel en blanco y con el día a día y con lo que vemos a nuestro entorno, vamos aprendiendo qué es reírse, qué es felicidad. Y aquí también se puede ver cómo las emociones se expresan en su máxima naturaleza, ¿no? Un niño no tiene todas estas presiones sociales y culturales de no llores, no te rías y tal. Entonces, yo creo que es importante también como adultos, quizás, y si somos cuidadores, tutores o padres y madres de niños, niñas y adolescentes, primero conocernos nosotros, para así poder darle ese paso a quienes están aprendiendo también a vivir, por decir así, y sobre todo pues a convivir con sus emociones. Entonces, como seres que están aprendiendo y están expresando sus emociones en su máxima naturaleza, darles espacio seguro de que se expresen, de que si lloran, de que, bueno, hacen el berrinche, pero ir poco a poco también poniendo los límites y dejando a los niños que puedan también aprender, estás triste o dime qué te sientes, pongámosle nombre a eso. Entonces, es muy importante este espacio de esta etapa de la infancia en la crianza y en el aprendizaje, sobre todo porque esto va a sentar las bases de la autoestima, la autorregulación, la empatía, como que enseñarle a la otra persona que si llora es porque le duele o porque algo le está pasando.
Y también aquí creo que algo muy importante es el manejo de la frustración. Es como que siento esto, bueno, va a ser por un momento, no es eterno. Si siento miedo, si siento enojo, es como que saber dar ese espacio de que la persona se sienta que es una emoción desagradable que hay que experimentarla y va a pasar. Y con esto creo que también vamos sembrando la resiliencia, que también es algo súper importante para poder recuperarnos luego de haber atravesado un mal momento. Entonces, es importantísimo sentar estas bases en la infancia. Me parece muy importante esto que tú mencionas del acompañamiento del ejemplo, porque hay muchas veces en las que yo he escuchado a madres de familia que dicen, es que no quiero que mis hijos me vean mal, quiero que me vean siempre fuerte. Y es como que se esconden para poder llorar o para poder enojarse o se esconden en el sentido de esconder la emoción, a eso también me refiero. Y luego para los niños va a ser eso normal, en el sentido de que, o sea, mi mami cuando está triste no lo habla, entonces quiere decir que eso está bien. Entonces creo que ahí también damos como que la apertura y también para que los padres, los madres, los cuidadores de los niños, niñas y adolescentes también tengan este proceso de autoconocimiento. Yo sé que el autoconocimiento, el hecho de la expresión emocional es súper complejo, o sea, suena fácil, pero ya en la práctica es muy, muy complejo darle un nombre, el hecho de sentirse vulnerable y de decir, es que me está pasando esto, estoy sintiendo esto, necesito esto y etcétera. Sin embargo, esta parte del acompañamiento desde el ejemplo creo que es una forma muy importante para crear estas bases, ¿no? Como tú decías, darle la apertura al niño, a la niña o al niño para que pueda expresar lo que está sintiendo, ¿ya? Entonces dar preguntas así como que, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué necesitabas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y es darle la apertura, ¿no? Entonces esa parte se me hace súper importante, como tú decías, estamos poniendo bases, ¿no? Para el desarrollo, para más adelante las relaciones, la autoestima, esta parte de la regulación de la frustración también, ¿no? Verlo como algo que no es definitivo, o sea, no es como que para toda la vida vas a estar triste, todo el tiempo vas a estar mal, ¿no? Sino más bien verlo como eso, o sea, como una emoción que sucedió por una situación específica y el cuerpo está intentando adaptarse a dicha situación, ¿no? Entonces, gracias por hacernos esa aclaración y recordarnos cuál es nuestra responsabilidad como cuidadoras, como cuidadores, como padres, madres de familia. Yo sé que es difícil. Sin embargo, si queremos que nuestros niños vayan adaptándose, se vayan desarrollando de una manera un poco más asertiva a nivel emocional también, creo que esa es una muy buena forma, dándoles el espacio y el acompañamiento de. Y también yo te quiero preguntar, ¿qué consecuencias psicológicas puede tener el reprimir emociones por mucho tiempo? ¿Qué crees tú? Pues tienen muchas consecuencias y quizás sumadas a las psicológicas también físicas o somáticas que decimos, ¿no? Imaginemos un globo y que cada vez que nosotros nos desahogamos es como un respiro, es como que botamos algo. Pero un globito, digamos que se lo va inflando, inflando y cada soplo es una represión de una emoción. Me pasó que, digamos, viví un duelo. No quiero sentirme triste, quiero evitar esta pérdida. Y soplo y acumulo en mi mente, en mis emociones, todo esto. Luego pasó algo en el trabajo, mucho estrés, estoy enojada con una persona dentro del trabajo, nuevamente se sigue inflando este globito. Y si no aflojamos la válvula, entonces esto va a llegar a algún punto en el que ya no va a soportar más. Y con el mínimo estímulo, qué sé yo, el viento, un alfiler, algo que lo toque, revienta. Algo parecido nos pasa cuando reprimimos mucho. Por eso quizás a veces nos ha pasado personalmente o quizás hemos visto en otros espacios que dice, pero solamente le dije buenos días y explotó. ¿Qué tienen de buenos? Bla, bla, bla. Quizás porque estas personas vienen sobrecargadas de muchas cosas personales que no lo pudieron gestionar y dijeron, no, yo soy fuerte, no me voy a, o yo soy amable, no me puedo enojar con la gente. O yo soy fuerte, ¿para qué me voy a sentir triste? La tristeza es para débiles. Entonces, pero todo esto se viene acumulando.
Y a veces quizás también dentro de lo corporal, pues se puede expresar, pues nuestro sistema inmunológico se afecta y vienen las gripes, por ahí malestares de estomacal o lo que sea. Entonces, también el cuerpo habla cuando la voz calla, por decir así. Entonces, vienen muchas consecuencias. Y yéndonos un poquito más allá, pues quizás luego ya se desarrollan, los pensamientos están ahí como un bucle dando vueltas y vueltas y puede desarrollarse depresión, ansiedad o que, conductas que pongan en riesgo la integridad de la persona, ya sean violentas o de consumo de alguna sustancia. Entonces, sí, hay consecuencias y es importante escuchar cuando necesitamos ser escuchados, o sea, escucharnos y hablar. Ujú. Qué interesante que es esto que mencionas de escucharnos y hablarnos. Entonces se me hace súper lindo también darnos el espacio, ¿no? Porque como tú dices, estamos en esto del día a día, del corre-corre, de tengo que hacer full cosas, tengo que trabajar, tengo que ver a los guaguas, tengo que estudiar, tengo que esto. Y uno dice, ¿y en qué momento siento, no? ¿En qué momento voy a ponerme a reflexionar o a analizar o a sentirme, ¿no? Incluso hay veces en las que de todo el malestar no tenemos tiempo ni para sentir el dolor corporal, que empezamos a sentir tal vez en la noche y etcétera. Y también me gusta que hayas puesto sobre la mesa la relación que tiene nuestro cuerpo con con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, porque nada está aislado, ¿no? O sea, a veces decimos como que eh, me duele el pie, no decimos me duele mi pie, entonces lo ponemos como que incluso separado de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es importante también darle ese espacio y ese reconocimiento desde eso, o sea, desde la existencia personal y apropiarnos también del dolor, porque al final el dolor no es el problema es que nosotros evitamos, ese es el problema, porque de ahí somos personas, somos seres humanos y en algún momento, alguna situación nos va a doler algo. Nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir preocupados, nos vamos a sentir con miedo, etcétera. Y me parece importante esto que haces de globo, como yo a veces lo relaciono también como estas mochilas invisibles que nos pesan. Bien. Y es como que, ¿por qué estás así erguido, decaído y etcétera? Y a veces no, es que yo estoy bien, pero uno se da cuenta como en la manera en la que se expresa, en la manera en la que camina y etcétera. Y muchas de las veces por el contexto también, porque siempre tenemos que estar bien, nos preguntan y es, ¿cómo estás? Y yo, bien, pero por dentro estamos así tristes, preocupados, enojados. Y es del día a día, ¿no? Entonces, gracias por recordarnos qué es lo que puede pasar a nivel de consecuencias, a nivel físico también, ¿no? Hay personas a las que se les cae el cabello, hay personas que se les brota la cara, ¿no? Hay personas que tienden a perder el apetito o se les abre más el apetito, consumen cosas dulces, etcétera. O como tú también decías, hay veces en las que las personas consumen tal vez alcohol u otras sustancias para poder, para no sentir, por así decirlo, para evitar. Entonces, gracias por eso. Y también te quería preguntar, ya que estamos hablando de temas sociales y etcétera, ¿qué piensas tú? ¿Crees que las redes sociales han afectado nuestra relación con las emociones? Definitivamente sí. Sí, no hay, no hay espacio, pues yo creo que el rato de comer en familia es el espacio más sagrado, por decir así, para el vínculo de la familia, de las personas. Y actualmente en todos los espacios están estos dispositivos que traen consigo las redes sociales, ¿no? Los celulares, que es el instrumento que nos permite acceder fácilmente. Y sí ha afectado. Últimamente en las consultas se ha presentado más síntomas de ansiedad relacionados con compararse con la vida de otras personas, incluso de los influencers. Lamentablemente estamos viviendo una realidad, ¿cómo decir?, fantasiosa, porque quizás decimos, yo quiero la vida que esta persona tiene, o mira, esta persona alcanzó esta calidad de vida o alcanzó la fama o
esta cantidad de dinero solo haciendo estos videos y las personas quieren también alcanzar lo mismo, ¿no? Entonces se pierde nuestro sentido verdadero de por qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer y pierdo mi identidad. Y esto nos produce desligarnos de las emociones. Incluso aquí, por ejemplo, estoy triste, me pongo a ver TikTok. Y esto me genera una sensación placentera rápida y me olvidé de por qué estaba triste. Pero se guarda, tenemos una cajita que se llama el inconsciente y ahí se va archivando todo, como la bodega o el sótano que decimos de nuestros pensamientos. Y en algún momento esto va a salir por alguna otra situación que se dé en nuestra vida. Entonces, sí, las redes sociales incluso, digamos, estoy atravesando una ruptura. Pero en ese rato, ojo, qué sé yo, me maquillo, me peino, me voy a algún lugar, fotito. Entonces, y a veces la felicidad se mide con los likes. Entonces también estamos siendo dependientes de estos instrumentos para sentir. Entonces, hay personas que han llegado a sentirse también con depresión porque ya no tienes muchos likes, porque ya no tienes esa interacción dependiente con otras personas que quizás no conoces ni personalmente. Entonces, sí ha influido y ha afectado mucho en vivir la realidad de nuestras emociones y de nuestra vida del día a día, y nos ha trasladado a una realidad que quizás es virtual, que cuando cierro el celular o la pantalla, apago la pantalla, no está. Y eso me genera pues esa angustia o esta incertidumbre de ahora quién soy. Entonces, y con ello pues el desconocimiento de qué estoy sintiendo o qué emociones tengo que gestionar o cómo las puedo sentir. Me gusta cómo haces esta comparación, ¿no es cierto? Bueno, más que comparación, es cómo llegas a la conclusión en la que nosotros como usuarios de redes sociales, de TikTok, de Instagram, de Snapchat y de todos, porque hay un montón, tendemos a compararnos, ¿no? Con estos estilos de vida que son utópicos, con estas realidades fantasiosas como tú las mencionabas, y esta sobreidealización de cómo debe ser el vivir, ¿no? Que decimos, no, o sea, lo puedo conseguir, y el hecho de no conseguirlo entra tal vez esta frustración, y como tal vez, o en algunas situaciones o algunos casos, no tenemos las herramientas o los recursos para manejar esta frustración, y nos aleja también de la realidad, ¿no? Porque nos estamos comparando con cosas que ahora están creadas con inteligencia artificial, por ejemplo, o con cosas que son para vender, porque el sistema y la estructura capitalista quiere que nosotros consumamos cierto tipo de cosas. Quiere que ahora todo sea beige, que todo sea blanco, que todo sea all money y un montón de cosas. Y es como que, no, señores, nosotros somos de Latinoamérica, ¿no? Tenemos sazón, ¿no? Entonces... Exacto, identidad propia. A nosotros nos gusta el color y etcétera. Entonces, también el hecho de ver cómo las dinámicas de las redes sociales están ligadas con esto que tú mencionas de la aprobación, de la validación y de los likes, ¿no? Porque parece sutil, ¿no? El hecho de decir, bueno, solo voy a subir una foto, veamos qué pasa. Y empezamos, vemos que tal vez no tiene la aceptación por mis seguidores y etcétera. Y entra, ¿no? Tal vez este malestar, etcétera. Y como tú decías, para no sentirme mal, ¿qué hago? Voy y cojo TikTok y el primer video del perrito ya me empiezo a sentir full bien y veo lo de los gatitos, etcétera. Y es como que, entonces nos desconecta uno de la realidad, nos desconecta también del presente, del tiempo, pero también nos desconecta del sentir, del hecho de darle el espacio a. Entonces, vemos como ahora es más complejo conectar con nosotros mismos. Como un puntito ahí extra, ahora con esto de la inteligencia artificial, el ChatGPT y tal, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que están recurriendo como a un consejero, a preguntar por qué me siento así o por qué. Y claro, nos va a generar estas respuestas a través de un análisis de toda la información que ha reunido. Y ya se ha visto casos de personas que lamentablemente han recurrido o se han suicidado, pues porque el ChatGPT no les ha dado ese acompañamiento que un ser humano, o sea, le podría dar y que no les puede dar, mejor dicho, como lo da un psicoterapeuta y un psiquiatra y un psicólogo de la mano.
Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas herramientas. Hasta cierto punto nos puede dar respuestas porque vivimos con el deseo de respondernos todo, pero sí hay que tener cuidado hasta dónde llegamos o hasta dónde dejamos que esta tecnología ingrese en nuestras vidas. Uh-huh. Uh-huh. Gracias también por recordarnos de eso, ¿no? Que nosotros sí queremos respuestas, tenemos muchas dudas y etcétera. Sin embargo, saber a qué personas o qué profesionales yo le puedo pedir este tipo de ayuda, ¿no? De este tipo de acompañamiento, etcétera. Porque cuando hablamos en temas de salud mental, no son cosas así como que tan simples o tan básicas de como que, bueno, voy a tomar agüita para sentirme bien. No, no funciona así. O 5 pasos para sentirte feliz. Hay un montón haz estas 3 cosas y ya vas a estar ready, ¿no? No, amigos, no hagan eso. Pero realmente si es que tienen como que dudas o preguntas alrededor de temas de salud mental, acercarse a fuentes confiables, si es que están en una institución educativa, por ejemplo, ir al DESE, si es que están tal vez en una organización o en su trabajo, ir a recursos humanos, pedir un poco más de información, etcétera. Y así para poder ir acercándose a personas o profesionales que trabajen temas de salud mental y etcétera. Algo que también yo te quiero preguntar, ya que estamos hablando sobre esto del conocimiento emocional y etcétera, ¿cómo reconocemos y cómo expresamos esto de las emociones, ya que estamos hablando de eso? ¿Cómo las reconocemos? Bueno, en primer lugar, no es un camino fácil para decir, estoy reconociendo que estoy así. Ajá. Sí, sí, o apaguemos la tristeza. Más bien es el primerito sentir, qué sé yo, pasó algo, sufrí una pérdida de algo que me hace sentir de muchas maneras, porque no vamos a decir que las emociones vienen una por una, a veces vienen todas de una misma, en un mismo momento, por una situación, ¿verdad? Entonces es primerito dejar que fluyan, ¿no? Quizás, y luego ponerles un nombre. A ver, me siento así, me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, pero ¿cómo estoy sintiendo? Entonces, quizás lo que estoy sintiendo es angustia. Y luego reconocer por qué. Porque puede haber un factor externo y a veces también hay un factor interno, pues estamos llenos a veces de pensamientos, creencias. Digamos, pasó algo, me llamaron la atención en el colegio y vienen conmigo, pues, no soy competente, soy inútil y tal, pero también revisar cómo me estoy hablando yo. Creo que también es un paso para poder reconocer las emociones, porque a veces estos diálogos internos nos generan ansiedad, tristeza, enojo conmigo mismo o con alguien externo. Entonces, creo que el punto de inicio es reconocer qué despertó en mí esa situación. Ya, luego ponerle un nombre o varios nombres. Me siento enojado, frustrado, triste a la vez. Se puede sentir, o sea, permitirse eso. Y luego de ver por qué me está haciendo sentir así. Me desagradó que esta persona me diga esto. No, me sentí triste porque perdí tal cosa en esta situación. Y luego esto nos permite asimilar el momento. Entonces, creo que ese cómo reconocer y cómo expresarlo es, primerito, dejar pasar y poco a poco en este proceso revisar qué estamos pensando frente a esta situación y cómo lo vamos luego a dar un nombre y a reconocer de dónde viene esto. Uh-huh. Entonces, esto nos da una sensación de control en cierta forma porque decimos, bueno, entonces me sentí enojado y triste a la vez porque la profesora me dijo esto frente a todos y yo no soy así. Entonces, quizás de esta manera, bueno, esto fue un momento, para otro día va a ser diferente. Entonces, de esta forma es como que me voy dando calma y si tengo que llorar o algo, pues hay que hacerlo. Y pues es un momento. Recordar que todas las emociones no son eternas. Esto es súper importante. Son pasajeras porque nos permiten adaptarnos a la situación que vivimos. Pasó la situación, se gestiona la emoción
y seguimos en el día a día. Chévere por esta aclaración también de que esta parte del reconocer y la expresión es un proceso, como ya lo hemos venido diciendo, y no porque sea un proceso quiere decir que sea difícil, o sea, inalcanzable, pero tampoco quiere decir que sea así súper fácil de, ok, voy a sentir ahorita 5 minutos para sentir, sino más bien es eso, ir reconociendo que una es una emoción, o sea, no es ni buena ni mala, y permitirme el sentir. Si es tal vez el momento en el que el cuerpo me está pidiendo llorar, pues lloro. Si es que el cuerpo me está pidiendo como que un momento de, o sea, de solo sentarme y solo existir, pues le doy ese espacio, ¿no es cierto? Ponerle tal vez un nombre o varios nombres como tú mencionas. Y también intentar ver de dónde vino, qué pasó, qué necesito más adelante y etcétera. Y no dejarlo ahí como que voy a meterlo debajo de la alfombra y hacer como que nunca me sentí mal, ¿no? Sino más bien darle un nombre, ¿no? Porque al final vemos como esta acumulación infla el globo o esta maleta invisible está cada vez más pesada y nos duele y nos pesa y nos hace sentir mal y no podemos dormir y etcétera, ¿no? Entonces, gracias por hacernos esas aclaraciones. Y también yo te quiero preguntar, porque ya hemos hablado de que el malestar y que las emociones desagradables y etcétera, pero también cuéntanos qué beneficios tiene realmente la expresión emocional. En realidad, muchísimos. En primer lugar, el alivio. Es como decir, si tenemos esta mochila pesadota, imagínate que llegas de un viaje largo donde has metido full cosas buenas y malas, y luego llegas a tu casa y ¡chá! O sea, te sacas y es ese alivio literal que se siente incluso en la espalda cuando expresamos lo que sentimos. Y con ello también viene esta sensación de bienestar, de que estoy manejando la situación. Entonces, esto, recuperar este control, por decir así, porque los seres humanos de por sí nos gusta tener el control de las cosas, o al menos predecir lo que va a pasar para saber cómo reaccionar. Entonces es como que nos da esta sensación de bienestar y alivio. También la prevención de algunas enfermedades y trastornos mentales, por decir así, en el sentido de que si aprendemos a gestionar o si vamos en el día a día entrenándonos en esto, nos permite identificar, porque hay situaciones que sí las podemos gestionar solos, pero hay situaciones que necesitamos un acompañamiento. Entonces, diferenciar esto también nos permite prevenir muchas cosas a futuro. Y el beneficio también es que mejora nuestras relaciones interpersonales, porque estos ejercicios de autoconocimiento, de reconocimiento de uno mismo, nos permite ver en el otro también estas situaciones. Y con ello, pues, generar estos espacios de convivencia pacíficos. No decir que todo es risas y sonrisas, pero sí saber de que si otra persona reacciona de esta manera, no es por mí, es quizás por lo que viene atravesando, por la mochila que viene cargando, utilizando este ejemplo, y me permite como en cierta forma ayudarle a sostener mientras también va gestionando. Entonces creo que estos beneficios sí nos ayudan a construir espacios seguros también, ya sea dentro de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Creo que es muy importante, pues, la expresión emocional y todo lo que trae cuando lo aceptamos, lo asimilamos y lo entrenamos en el día a día. Y justamente hay unos comentarios en el en vivo en el Facebook, y te voy a leer porque hay personas que ya nos están comentando y creo que se relaciona bastante con esto de los beneficios. Que dice, por ejemplo, Ariana nos dice, no sé dónde estás, Ariana, pero gracias por comentar. Dice, yo también me reconozco como llorona ante muchas emociones, y es verdad, se siente una tranquilidad después de ello. Muy bien. Aquí Berito dice, vital permitirnos sentir, qué lindo escucharte, Mile. Hola, Mile. Hola. Excelente profesión. Es muy buena la Mile, es muy buena. Andrea Romero nos menciona, qué tan importante es soltar y sentir esa paz con uno mismo. Entonces creo que se relaciona bastante con lo que tú dices del alivio, el hecho de poder soltar eso que es invisible pero pesa, o sea, realmente es un peso muy fuerte, y recordar que somos humanos, ¿no? Que en algún momento va a llegar algo que nos va a desbordar, que nos va a
pedir llorar, o sea, nos va a pedir estar mal, nos va a pedir como que sentir la ira, sentir el enojo, ver qué pasó y etcétera. Y también para volver a conectar con este posible equilibrio, ¿no? En el momento de decir, ok, voy soltando, me quiero volver a conectar con el presente, una situación compleja no determina mi vida, por así decirlo. Ujú. Entonces, irlo viendo desde esa forma y gracias también a las personas que nos están comentando y a Mile también. Y ya para ir finalizando y etcétera, también me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle al público sobre las emociones y el valor de conocerlas? Mm, Bueno, actualmente vivimos tiempos de lo inmediato, de las respuestas ya aquí y ahora. Entonces, el mensaje que quisiera dejar a la reflexión es que hagamos una pausa. Justamente lo que tú mencionabas, Alison, es en algún, no precisamente todos los días a las 4 de la tarde voy a hacer la pausa para sentir, tampoco así, pero sí generarnos estos espacios de desconexión, sobre todo de la tecnología y de revisar cómo está mi historia de vida. Quizás permitirnos desconectarnos de la sobreestimulación, de hacer que mi felicidad, mi tristeza o algo dependa de un objeto o de algo, y como que permitirnos respirar y conectarnos con lo que estamos sintiendo y soltar ciertas cosas, tomando la palabra de los comentarios de Andrea. Es súper importante esto. Mm, Concentrarnos en nosotros y pues retomar estos procesos de autoconocimiento y de acompañar también, ¿no? Creo que hablando también esto por los niños, niñas y adolescentes que están un poquito más también ligados a la tecnología y tal, también permitir este espacio de desconexión para que podamos ver en ellos cómo se puede ir como aprendiendo con ellos a gestionar también, porque el ser padre no es cosa fácil, ser madre o cuidador, entonces creo que se va aprendiendo en el camino de la mano. Entonces, ese mensaje, pues, como que dejar de lado un poquito de sobreestimulación, reconectarnos con nosotros, nuestra realidad, quizás salir a un espacio y tal, y pues como que hacer este recorderis de cómo estoy llevando mi vida, qué es lo que me alegra, qué es lo que me entristece, qué es lo que me enoja, gestionarlo y adaptarnos a lo que va aconteciendo. Mm, Qué lindo mensaje y también gracias por eso. Y yo sé que las personas ya están mandando ahí corazones. También les agradecemos porque estén comentando, porque nos cuenten también, ¿no? Cómo ha sido su experiencia con esto de las emociones y el sentir. Y yo sé que muchas personas, igual cuando vean o sea, las que nos están viendo en televisión, van a tener las dudas de, pero ¿dónde le vamos a encontrar a la psicóloga? ¿Dónde vamos a poder contactarnos con Milena? Entonces ahora yo te quiero preguntar, ¿dónde puede encontrarte el público para solicitar una consulta psicológica o una asesoría especializada? Cuéntanos, Mil. Bueno, pues que todos sean bienvenidos a los canales de mis redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook y TikTok. Pues bueno, creo que estas herramientas también nos permiten acercarnos un poquito en estos temas. Y claro, ahí podrían comentar, buscar alguna palabra o un espacio de escucha que necesiten, pues estoy a disposición para poder incluso conversar de algún tema que les parezca o les resulte interesante. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba tu página, Mile, por favor? Psicupal, que es como psicología y cuidados paliativos. Uh-huh. Sí, Cupal. Ahí le pueden buscar a la Mile. Ahí le pueden buscar en el TikTok, en el Instagram también. Ahí ella sube contenido sobre salud mental. Y Uh-huh. ahí pueden escribirle para solicitar una consulta psicológica o una asesoría especializada. Ella también atiende de manera online. Entonces yo escucho también que mi vecino ya aprendió y quiere hacer bulla. Entonces eso también ya nos da el paso también para ir cerrando. Yo primero que nada quiero agradecer al público, a las personas que nos están escuchando desde sus diferentes dispositivos, ya sea un teléfono, una computadora o la televisión, y también a las personas que están conectadas. Entonces muchísimas gracias, también muchísimas gracias a ti, Milena, que
nos has ayudado a desmitificar creencias alrededor de las emociones, nos has dado claridad, también sensibilidad y generosidad al compartir tu experiencia en el ámbito clínico y en el ámbito de la intervención comunitaria. Entonces, muchísimas gracias por recordarnos que el conocimiento emocional es una herramienta de autocuidado, una herramienta de autoconocimiento, una parte de nuestra salud mental, y también les invitamos a que si ustedes desean contactarse con Mile, ya saben, ahí ya nos contó en su Instagram. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a un capítulo más de Salud en Conexión. Ya se la saben, cada jueves a las 5 de la tarde tienen un programa sobre salud mental y temas comunitarios. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Mile, también. Gracias por el espacio. Descubre en Plaza Comercial Paraíso, tu lugar favorito para disfrutar y compartir. Saborea la frescura de Gran Delicia, con sus irresistibles helados artesanales. ¿Dispuestos a comer más por el mismo precio? En Hot Wings te ofrece alitas 2x1 todos los días. Ven, visítanos y descubre París chiquito y déjate sorprender por la auténtica sazón de la comida manabita. Nos encuentras en la Panamericana Norte, diagonal a la bomba de gasolina PIS, abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Plaza El Paraíso, donde los sabores crean momentos inolvidables. Ven y vive la experiencia. Cada niño es un mundo lleno de maravillas, un pequeño explorador con sueños tan grandes como el cielo. En Wonder Kids creemos que cada día es una oportunidad para descubrir lo increíble que hay en cada uno de ellos, porque no solo cuidamos, cultivamos la magia que llevan dentro. Ellos son curiosos, valientes y llenos de imaginación. Say hello. Y aquí, en nuestro centro infantil, les damos las herramientas para ser las mejores versiones de sí mismos. Nos llamamos Wonder Kids porque ellos son nuestras maravillas y juntos construimos un futuro lleno de posibilidades. Ven a conocernos y descubre por qué tu hijo es nuestra mayor inspiración. Una mente bilingüe, un futuro sin límites. En Will Motors ofrecemos venta de repuestos, pintura, hidrografía, servicio técnico, talleres autorizados de Lonsing, Daytona, Hauge, entre otros. Además, realizamos diagnósticos mediante herramientas especializadas como el endoscopio, que nos permite dar un informe más preciso de daños en el motor, como son desgaste de cilindros, pistón y desgaste en válvulas, entre otros factores. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 8:30 a las 19 horas y domingos de 9 de la mañana a las 14 horas. Estamos ubicados en la avenida Simón Bolívar y calle Azuay, sector San Luis de Guayabamba, diagonal al Tuti, cerca a las canchas de Guabol. Contáctanos al 09 95 11 34 09. Pon tu moto en las mejores manos.